Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Fleita, Freddy, como me conocen todos. Soy productor agroecológico, integrante del grupo Tres Colonias y también soy técnico agrónomo, trabajo en Incupo parte del tiempo, una ONG en Corrientes, en Bellavista Corrientes, que está ubicada a unos 150 kilómetros de la capital, sobre la margen del río Paraná. Tiene una población, esta ciudad, aproximadamente de 40.000 habitantes y un 20% reside en el área rural. Sus principales producciones es citrícola, hortícola y ganadera, algo de arroz y forestación, y sobre todo estos últimos años, estos últimos 20 diría yo, ha crecido muchísimo lo que es la horticultura bajo cubierta con un alto uso de agroquímicos. Es impresionante la cantidad que se utiliza. Ahí se encuentra el grupo Las Tres Colonias, 20 familias de productores de distintas colonias del departamento de Bellavista, que es donde se lleva adelante esta experiencia de producción. Estas familias se caracterizan por ser agricultores familiares, pequeños productores, de 2 a 25 hectáreas. Producen de forma diversificada, sistemas productivos por ahí más orientados en algunos casos hacia las chacras, otros hacia los citrícolas y otros hacia los ganaderos, pero todo en sistemas productivos integrados. Esta propuesta inicia más o menos del año 1998, donde se plantea esta propuesta de iniciar esta propuesta de producir de forma agroecológica, digamos, donde enfoque de sistemas, circuitos cortos, o sea, una producción sana de alimentos y cuidar el medio ambiente, digamos, en un marco organizativo para llevar adelante esta producción. Y la propuesta de transición agroecológica plantea acuerdo con la organización, o sea, no se trabaja con productores, o no somos todos pertenecientes a un grupo. Ahí se seleccionaron productores por ahí que querían funcionar como demostradores, donde se intensifican estas prácticas y desde esas prácticas se van rediseñando el sistema, viendo qué funciona y desde ahí hacer la multiplicación y comparar con otros productores. Esta construcción, también como le llamamos, se da sumando conocimiento que tienen los técnicos con conocimiento que tienen los productores. En forma conjunta se fue avanzando en esta idea, en esta forma de producir. La agroecología nosotros tomamos desde 3 principios fundamentales. Lo que hace a la biodiversidad, al reciclaje permanente de nutrientes y al equilibrio de poblaciones. O sea, tomando esos 3 ejes, esos principios fundamentales, en la interacción de eso es lo que tratamos de orientar a lo que hace a esto de la producción con manejo agroecológico. Y cuando decimos biodiversidad, sistemas productivos que integren a la familia siendo parte del sistema, los animales, las plantas, como todas las relaciones que se dan entre estos componentes. El reciclaje permanente de nutrientes, cómo estas prácticas que llevamos adelante nos permiten esto de generar materia orgánica, aunque en nuestra zona generar materia orgánica, sabemos que nuestras temperaturas son muy altas y por eso la importancia de los suelos cubiertos, de estar generando siempre, incorporando al suelo materiales. El tema del equilibrio de poblaciones, como también prácticas que nos permitan, al tener diversidad de suelo o un suelo rico, también que las distintas poblaciones estén presentes y se equilibren entre sí, para que los daños que se produzcan en nuestro sistema no lleguen a ser de consideración. Para esto se llevó adelante una serie de prácticas, o sea, de acuerdo a las características de cada familia, llevan adelante algunas prácticas más que otras, pero una serie de prácticas que tienen que ver para llevar adelante esta forma de producir. Prácticas que tienen que ver con cubiertas verdes de invierno, de verano, como la asociación avena, gorga, avena vicia de invierno, los porotos, los caupíes, la mucuna en verano, el tema de mulch bajo los cítricos en la huerta para cubrir el suelo y sobre todo en los cítricos el sistema convencional usa mucho herbicida. Entonces nosotros la propuesta es poner mulch ante esta propuesta del uso de herbicidas, sabiendo que el mulch protege el suelo, conserva la humedad,
crea las condiciones para que ahí estén hormigas, arañitas, que a su vez hacen control biológico, o sea, una serie de beneficios más que tal. Lo mismo la cubierta verde, que muchas cosas ya se mencionaron, el aporte del nitrógeno, con los rhizobium. Nosotros hemos medido que una cobertura verde por metro cuadrado de porotos caupiae aporta entre 5 a 6 kilos de materia verde por metro cuadrado. Si eso lo multiplicamos por las canchas, los cítricos, lo que aporta nitrógeno, la avena en invierno, cómo eso va haciendo, cubriendo el suelo e incorporando, por supuesto, lo que hace a mejorar las condiciones del suelo. Asociaciones de planta y cultivo, otra práctica de poner plantas asociadas, en este caso frutillas, perejiles, cebolla de verdeo, con plantas medicinales. El hecho de los cítricos que se inician con algodón, maíz, mandioca, porotos, duranos cítricos, las verduras, maíz, maní, por ejemplo, funciona muy bien esa combinación, ya que el maní es una leguminosa, incorpora nitrógeno al suelo y el maíz naturalmente repele el TRIPS que ataca al maní. O sea, en esa asociación uno se potencia. En esto de asociar las plantas, nosotros siempre decimos, se da lo mismo que se da en esto de las personas. A veces hay con vecinos que nos llevamos bien, con algunos que nos llevamos mal y con otros ni bien ni mal, nos da lo mismo, digamos, no hay una relación. Lo mismo sucede con las plantas, sobre todo en la huerta. No es lo mismo que la lechuga esté al lado del perejil o no. El tomate con los porotos se llevan pésimo, o sea, no. El tomate no cuaja, no produce, se enferma, no sabemos, no. El tomate y así una serie de cosas que hay que tener en cuenta, la frutilla con la arveja, por ejemplo. O sea, hay situaciones a tener en cuenta en esto de producir, asociar, rotar los cultivos, cortar ciclos de plagas y enfermedades, o sea, una serie de cuestiones para ir teniendo en cuenta. El hecho de las cortinas rompevientos, o sea, de cómo protegemos y creamos las condiciones para que nuestras plantas no se dañen, que esos daños son generalmente la puerta de entrada de numerosas enfermedades, tanto en cultivos de chacra, los cítricos, principalmente en el tema de cancrosia en nuestra zona, o sea, y la incorporación de los árboles, no solo de cortinas altas, en lugares donde se producen los mayores vientos, sino también como el árbol. Nuestro paisaje no es de llano como en esta zona, sino es de árboles. O sea, tenemos que ir incorporando lo que son árboles en nuestro paisaje y en nuestra forma de producir. El tema de los abonos orgánicos, cómo generamos, mucho que ya vimos también acá, el tema de compostaje, lombricompuesto, o sea, los corrales que los animales usan como dormidero, por ahí los pequeños productores, en nuestras zonas hay muchos aserraderos, y el aserrín, por ejemplo, es un material que abunda, que solo tiene el costo de trasladarlo hacia las chacras. Y hacemos el compostaje directamente en los corrales. Los animales van incorporando con la bosta, entonces se acelera el proceso de compostaje. Este material, que es el aserrín, toma los nutrientes del estiércol y producimos más volumen con más calidad de ese estiércol, debido a que las lluvias no lava ese estiércol, o sea, se mejora, digamos, y se aumenta. Lo mismo lo sabemos, las bondades que tiene el producir el humo de lombriz, digamos, a fertilizar y como complemento a lo que aportamos al suelo y lo que por ahí hacemos afuera y lo incorporamos. El hecho de los biofertilizantes, o sea, una serie de biofertilizantes que tenemos para complementar todo lo que son los abonos verdes, lo que son los estiércoles y lo que aplicamos por ahí como aporte foliar. En este caso, por ahí es lo más conocido, el supermagro, un biofertilizante que nosotros lo hacemos de forma anaeróbica y que hace muy buenos resultados. Y que en esto, cuando tenemos en cuenta lo que hace la teoría de la trofobiosis, que cuando las plantas se alimentan de una forma más equilibrada, son naturalmente más resistentes a las plagas y enfermedades. En esto los biofertilizantes nos contribuyen aportando principalmente lo que son micronutrientes, que por ahí son los que, o sobre todo en nuestra zona, que los suelos son pobres y entonces hay que poner siempre micronutrientes. La importancia de producir, conservar, multiplicar nuestras propias semillas. Semillas que están adaptadas a la zona, que son resistentes, y bueno, semillas y plantines, digamos, como también los pequeños productores se dan esta estrategia de producir y conservar sus semillas, teniendo el riesgo y la contra, digamos, de que los transgénicos avanzan y contaminan también estas semillas.
el tema de plantas repelentes, plantas atrayentes, o sea, toda esta estrategia también de que hace a lo que hace al control natural, al control biológico. Y después una serie de estrategias que tenemos en el caso, sobre todo en la transición, cuando se presenten el problema con plagas, con enfermedades. El tema de los cítricos, las frutas, la mosca de los frutos, digamos. Tenemos distintos preparados, distintas formas o distintas estrategias para controlar, no solo para, o sea, lo que es prevenir y controlar estos ataques de plagas y enfermedades. El pozo mosquero, digamos, que lo que permite es, por ejemplo, tomar la fruta infestada con mosca de los frutos, incorporamos en lo que se ve allá abajo, que es esa madera con la malla, y eso lo que permite es que un microhimenóptero, que es controlador de la mosca de los frutos, que es lo que deposita su huevo dentro del pulgón, y cuando esto crece, vemos los pulgoncitos explotados cuando recorremos, digamos, la chacra. Entonces, sí, el microhimenóptero puede salir por la malla, digamos, y no así la mosca. Con eso aumentamos población del enemigo natural y disminuimos presencia de la mosca. Eso, pero con tramperos de vinagre con agua, poniendo uno cada 30 plantas en cítrico, haciendo un monitoreo y aumentando según veamos cómo avanza el indicador, eso podemos controlar perfectamente lo que son moscas de los frutos. O sea, la mosca de los frutos ha sido bastante muy controlado, digamos, generalmente usando solo el trampero del agua con vinagre. En el caso de que veamos que la población así lo demande, solo ahí vamos al pozo mosquero. El mercadeo de forma, o sea, si tenemos una producción diferenciada, la idea es también que lo vendamos de forma diferenciada. Y en esto el productor tiene distintos canales, de vender en eventos, las ferias, digamos que son las fuentes de salida, inclusive están mandando productos acá a Buenos Aires, pero la idea es vinculación directa, productor-consumidor, y evitar las cadenas intermediarias para que, como dice decía, el precio no sea tan alto. Y bueno, capacitaciones que se dan entre los productores, que es la forma por ahí también de multiplicar y ver los conocimientos, sobre todo en los productores nuevos, para ver cómo van avanzando en sus producciones, que en este intercambio se refuerzan toda esta idea. Y también aparece después esta figura de los sistemas de garantías participativas o certificación participativa. Cuando nosotros tuvimos una producción que decimos agroecológica, los que no conocen este producto dicen, pero ¿y quién garantiza de que esto es agroecológico o es de la forma que ustedes dicen? Y entonces surge esto de los sistemas de garantías participativas, que por ahí hace eje en tres cosas. Primero, la familia, el productor, el grupo de productores y un consejo o red de agroecología. La familia se compromete a producir de una determinada manera. El grupo de productores, que debe pertenecer a ese grupo para que entre el mismo grupo se visiten, se controlen, que es la segunda parte de la certificación. Y un consejo de agroecología que está integrado por organizaciones, por consumidores. Esta familia, este grupo y este consejo es lo que le sostiene todo este sistema de garantías participativas, donde el consejo de garantía es lo que juega un rol fundamental, que está integrado por el grupo, por INCUPO, la ONG, consumidores, el INTA, o sea, una serie de instituciones que en este grupo se consolida, digamos, todo lo que hace o los criterios, cómo sería esta forma de producir, que eso llevó a que se presente en el municipio de Bellavista y esto sea una ordenanza. Hoy el sistema de garantía participativo en Bellavista es una ordenanza que tiene su protocolo por cada tipo de producción, está reglamentada, digamos, y está funcionando hoy. Tiene alcance local, digamos, pero eso le permite a los productores decir, nosotros tenemos un sistema de garantía que avala esta forma de producir que estamos llevando adelante. Y este es el sello que representa, o sea, este es el sello que dice las cualidades que tiene esta forma de producir, cuáles son las condiciones agroecológicas, digamos que sería un poco largo también de explicar todo, pero por ahí las dificultades que fuimos teniendo durante este proceso. El desconocimiento respecto, sobre todo donde se inició esta forma de producir, tanto de los técnicos, de productores, las instituciones de desarrollo que generalmente investigan más hacia el otro modelo y no tanto hacia este modelo, aunque hoy vemos que está cambiando.
los apoyos institucionales. Cuando el productor quiere hacer un proyecto, es muy fácil solicitar triple 15, insecticida, está todo armado. Cuando uno plantea algo distinto, se hace difícil hacer un proyecto. La contaminación producida por el otro modelo, con la fumigación de aviones, y la falta de normas o no cumplimiento a las normas que están existentes, que muchas veces complican al productor que decide producir de esta manera. Y como conclusiones, la agroecología respeta procesos biológicos, decimos. Entonces, la planificación es fundamental. Requiere de que hagamos planificaciones, porque si no, no podemos hacer, si un productor convencional llovió y se están dadas las condiciones de humedad, esto va y compra el fertilizante y trae. Si nosotros queremos hacer una aplicación con un modelo lombriz, eso tuvimos que haber empezado hace varios meses atrás, digamos. Entonces, esto planificar es importantísimo, fundamental dentro de este sistema. En lo productivo, la transición implica reacomodamientos, pérdidas temporales que hay que estar dispuesto a asumir. Pasar de un sistema a otro, hasta que el sistema se afiance, generalmente el productor sufre pérdida. Y eso es lo que por eso los productores no quieren sumarse a este cambio, porque inicialmente no es fácil empezar hasta que se reacomode todo el sistema. Y dejar de utilizar agrotóxicos requiere la integración de distintas prácticas, decíamos. Muchas veces se plantea que solo dejar de usar agroquímicos y reemplazarlos por insumos es suficiente, ¿no? En la medida que no se haga diversidad, que no se... O sea, asociaciones de plantas, una serie de estrategias. En la medida que nos hagamos distintas estrategias, eso para mí es difícil llevar adelante una producción con manejo agroecológico. Y este proceso que nosotros llevamos adelante en estos últimos años en Bellavista nos permitió determinar distintas propuestas de manejo que hoy al productor que quiere iniciarse ya tiene un camino hecho que en esto no hay receta, pero que sí hay muchas pautas que le pueden servir. Y también permitió demostrar que es posible producir de forma agroecológica, aunque sean pequeños productores, digamos, porque inicialmente se decía que no se podía, que se podía hasta la huerta, digamos, y más allá de la huerta era impensable. Y creo que algo que afianza el sistema es que los productores opten por comprar este tipo de productos, que es lo que afianza, digamos. Por eso creo que esto va a crecer en la medida que los productores lo hagan, pero también en que los consumidores decidan comprar este tipo de producción para que el sistema se afiance. Y bueno, eso un poco. Muchas gracias. Lo que vamos a presentar, lo va a presentar Gabriel, es un campo, una experiencia, pero no lo vean como experiencia. Nosotros es un grupo de productores de alrededor de 20 familias que están trabajando hacia una producción con la menor incorporación de insumos posibles y sobre todo pensando en la disminución del riesgo, ¿no? Y con todo, pónganle todo lo que se habló en estos días, en ese contexto es el riesgo. Así que bueno, la idea es esa, y véanlo como esta charla no está desde los números y desde cómo lo fueron identificando ustedes, sino desde la visión, desde la extensión y desde procesos de cómo se fueron generando los cambios en el caso de la familia Gabriel, que son etapas y que no son etapas de cambios en el pensamiento, por lo tanto no son replicables, cada caso es en particular. Así que nosotros estamos trabajando con alrededor de 20 casos dentro de este grupo. Sí, acá en general lo que son los sistemas productivos del área del partido villarino son sistemas predominantemente ganaderos o ganaderos agrícolas y generalmente la producción forrajera está basada en cultivos anuales, tanto verdeos de invierno, verdeos de verano y a su vez rastrojos de cereales de invierno, de cultivos de cosecha. Y la proporción de pasturas perennes cultivadas y pastizales naturales generalmente es muy baja, o históricamente ha sido muy baja. En estos últimos años de a poquito se va recomponiendo lentamente, pero en general un sistema promedio del partido villarino tiene esas características, que bueno, lo que va a contar Gabriel a continuación es muy diferente de un sistema que predomina en la zona.
El campo está ubicado a 75 kilómetros al oeste de Bahía Blanca. El establecimiento tiene 784 hectáreas, está dividido en 17 potreros con alambrado de 7 hilos, con eléctrico permanente. Y el total del establecimiento está dividido en 45 potreros, de esta manera con el eléctrico. Tenemos verdeos sembrados de invierno, 42 hectáreas, que es el 5% de la totalidad del campo. Tenemos verdeos voluntarios o guachos, 65 hectáreas, pastura de agropiro, pasto llorón, pastizal natural el 69%. Después tenemos agropiro con alfalfa y ryegrass, sorgo de Alepo guacho con moa, mijo perenne. Bueno, eso sería todo lo que tenemos de pasto. Bueno, después arrancamos con las etapas que tuvieron los cambios de manejo del sistema productivo. Se arrancó con el cincel en el año 84, porque el campo venía una historia de trigo y como es franco arenoso, se había refinado mucho la tierra y tenía erosión por el viento y arrastre por el tema de la lluvia. Entonces empezó a usar el cincel y a hacer curvas de nivel, o sea, usando el cincel para roturar la tierra y además se empezó a usar para sembrar. Le pusimos un cajón al cincel, le hicimos una especie de mínima labranza casero, sembrando a 35 centímetros de separación. En el año 86 se empezaron a dividir los potreros con el eléctrico. Después empezamos a hacer el pastoreo rotativo diario, en avance frontal. Se hacen franjas de 200 metros de ancho más o menos, que duran 15 días aproximadamente, a pasar a la otra franja. Claro, los animales, sí, o sea, pastorean pisotean, digamos, esa franja no más de 15 días. Y pasan 1 o 2 veces al año por cada franja de pastoreo, dependiendo de la cantidad de lluvia que tengamos ese año. En el año 87 se empieza a implantar pasturas perennes, se empezó con pasto llorón y sembramos avena con vicia para recuperar un poco los campos, los suelos que estaban muy refinados, como para engordar un poco la tierra y hacer algo de cobertura. Después en el 90 empezamos a sembrar centeno con alfalfa y agropiro. Y sí, empezamos en el 90 haciendo 15 hectáreas más o menos por año. La idea era que al quinto o sexto año roturar la pastura para volver a sembrar trigo o avena para cosechar. Lo que pasa que a partir de los 5 años empezamos a ver que la alfalfa por ahí empezó a desaparecer un poco, se empezó a achicar y empezaron a aparecer pasturas naturales. Y a su vez también le incorporamos al pasto llorón le intersembramos con el cincel la vicia. También al quinto año o sexto año empezamos a cosechar, se cosecharon 3 o 4 años agropiro, se cosechó 1 o 2 veces alfalfa y después empezó a desaparecer, a achicarse un poco la alfalfa y vimos que empezaron a aparecer pasturas naturales y ahí fue cuando decidimos no roturar, que era la idea principal de roturar para volver a sembrar, así que lo dejamos que se siguiera poblando de pastos naturales y así fue incrementándose hasta ocupar hoy el 70% del campo de pasturas naturales. Bueno, claro, la sequía en el 2009 en realidad fue cuando hizo desaparecer por completo la alfalfa y algo del agropiro también lo hizo desaparecer, pero se empezó a superpoblar de pastos naturales. Y ahí fue cuando no se tocó nunca más, desde esa época que quedó el pasto natural, hasta hoy, hasta la fecha. Acá un poquito en estos resultados lo que queríamos mostrar es acerca de unos relevamientos de la composición florística que se hicieron en un par de potreros que ya llevan unos cuantos años sin cultivar, de pastizal natural, y se puede observar que
La diversidad de especies encontrada es un total de 30 especies, una situación que generalmente no se observa en otro tipo de lotes o establecimientos con un manejo más tradicional o más agrícola. Dentro de esas 30 especies, las que están a la derecha de la pantalla son las que aparecieron con una mayor frecuencia y abundancia. Algunas de ellas son de muy buen valor forrajero, otras no tanto, pero para destacar es que las dos especies de mayor abundancia y más importante en estos pastizales comenzaron a ser Papoforum y Nacella tenuis, que es una de las flechillas que predomina ya en la zona, que son especies gramíneas perennes de buen valor forrajero, que digamos son especies muy deseables. Y después también otras especies como el trébol de carretillo, la vicia villosa, que en el partido villarino tiene una alta capacidad de resiembra natural, también son otras dos especies que predominan en este tipo de pastizales. También otro dato que figuraba ahí, lo de la cobertura de suelo lograda en este tipo de pastizales de unos cuantos años de buen manejo como realizan Gabriel y su padre, se ha detectado niveles de cobertura de suelo mayores al 90%, que son valores altísimos, y que bueno, eso para el suelo y para todo el sistema es muy positivo. Tenemos en el campo una receptividad de casi 1,93 vacas por hectáreas por vaca, perdón, casi 2 hectáreas para una vaca. Bueno, el planteo ganadero es cría con un destete del 85% y la producción de kilos de carne por hectárea es de 49,4. Para otras zonas, como la que presentaron, digamos, esto podría llegar a resultar casi insignificante. Claro. Los promedios de los manejos normales de la zona que están en base a verdeos, la receptividad es de entre 3 y 5 hectáreas por equivalente vaca. El destete, si bien pueden llegar a tener en algunos años hasta el 90% de destete, el promedio histórico de ese tipo de sistemas es del 65% y la productividad no pasa de los 45 kilos de carne por hectárea. Entonces, lo que tiene este sistema es que, si bien tal vez no parezca significativo el aumento en producción, lo que sí tiene es una importancia en esto. Y si querés comentarlo, el consumo de gasoil. Claro. Bueno, este año, por ejemplo, se hicieron estas 42 hectáreas, de las cuales 30 hectáreas las hicimos 2 veces, para arar y sembrar, y consumimos 612 litros de gasoil, nada más de lo que llevamos consumido en el año. Y bueno, que es, digamos que es bajísimo. Y la última aplicación de herbicida fue en marzo del 2011, a 36 hectáreas, eran 11 hectáreas de pasto llorón que sembramos, que tenían flor amarilla, y el resto eran 25 hectáreas que también tenían flor amarilla. Fue la última vez que se usó el herbicida 2,4-D. Bueno, y la idea, o sea, la conclusión es que tenemos un muy bajo riesgo ante la sequía, que eso nos da mucha tranquilidad. También económica, porque producimos carne con muy poco uso de herramienta y combustible, un costo bajísimo, un parque de herramientas muy, muy bajo, y recuperamos y conservamos la tierra, que es lo que más nos importa, porque cuando arrancamos con esto los suelos estaban muy degradados y hoy hay una muy buena cobertura de pasto arriba, está muy buena cantidad de pasto. Y bueno, nos cierra la ecuación para mantener el estilo de vida de la familia que llevamos. Muchas gracias. Este campo mantuvo alrededor de 200 vientres desde el 2000. Es decir, que en la época de las sequías, de las voladuras, en donde el stock de hacienda del partido villarino bajó un poco más de la mitad, siguió manteniéndose el sistema. Eso da la pauta de la estabilidad que se tienen en esos 49 kilos de carne por hectárea producidos, ¿no? Y otra cosa que me faltó es que en los años que
que llueve, digamos, un poco más y tenemos excedente de pasto que sobra, lo hacemos rollo y hemos sacado 4 rollos de pasto natural por hectárea. Pensando en que digamos, la secuencia desde un sistema inestable como es la típica de sobreverdeos básicamente y rastrojos de cosecha hacia un sistema como el que plantea Gabriel, que es básicamente en un 70% de pastizal natural, no se puede hacer, no podemos decirle a un productor anda al pastizal natural, porque en realidad hay un montón de efectos o de detalles que hay adentro que no lo podemos cuantificar y no podemos predecir cuándo ese campo va a responder como un pastizal natural. Entonces lo que hablamos es que hay momentos, como él planteaba, de decir, bueno, el cincel, empecemos a trabajar el tema de estructuras de suelo, empecemos por pasturas perennes, y esas pasturas perennes en los eventos de sequía o de estrés hídrico van a ir perdiéndose y van a empezar a aparecer sobre todo las flechillas del Papoforum CAI, este banco de semillas. En eso nos referimos cuando estamos hablando como línea de perenización de los recursos forrajeros. Señora, primero no me acuerdo su nombre, discúlpeme. Freddy, de tu experiencia en cuanto al compost, a la producción de compost, ¿convendría más autoabastecerse de compost o de que por ahí algún productor se dedique un poco más a eso y después, porque sé que lleva tiempo, ¿no? Y por ahí no tenemos muchas máquinas que nos den una mano. En el grupo proponemos que cada familia genere su propio compost, ya que en nuestro caso, por ejemplo, la mayoría cuentan con animales dentro del sistema de producción y hacer el compost directamente a corral, eso facilita mucho. O sea, la máquina sería la vaca, digamos. O sea, uno va incorporando aserrín por capas y con una estrategia de incorporación, digamos, y eso te permite aumentar el proceso de compostaje, como también tener más volumen, digamos, cuando se complementa el estiércol con el aserrín. O sea, no sé, para nosotros la mejor forma es que el mismo animal vaya generando ese compost, digamos. Sí, yo te quería hacer una consulta. Vos mencionaste el uso de biofertilizantes y mencionaste la preparación del biofertilizante, y mi consulta es si ese saber de la preparación y de lo que se está preparando es un saber local, es un saber de los productores, o en qué se basan para prepararlo, para aplicarlo, para dosificarlo. Bueno, nosotros hacemos purines, pero el supermagro, por ejemplo, que era lo que mostraba ahí, es una tecnología que viene de Brasil, donde un productor magro precisamente, que fue el que diseñó toda esta producción, es lo que lo desarrolló. Hay muchas formas de prepararlo. Nosotros tomamos una que es la anaeróbica, mezclando minerales, siguiendo todo un proceso, 3 meses de fermentación, y fue lo que nos dio el resultado y lo seguimos haciendo así, digamos, cada familia comparten, lo hace cada uno, y es muy baja dilución. En los frutales ocupamos el 3% y en las hortalizas al 1,5%, o sea que con un tambor de 200 tenemos una importante cantidad de biofertilizantes. Sí, Freddy, nosotros los que venimos formados con el paquete tecnológico, ¿no?, de la Revolución Verde, y que todavía no nos formatearon del todo en la agroecología, ¿no? Te quería preguntar, más que educar a los productores, no nos tenemos que educar nosotros, y sobre todo el consumidor. Yo creo que el consumidor todavía no sabe bien qué es agroecológico, ni diferencia bien lo que es agroecología y orgánico. Hasta que no haya un consumidor que lo pida, me parece que esto va a tardar un poquito más de lo que estamos queriendo. Lo concreto es, en Bellavista, el que consumidor consume sabe bien qué es agroecológico, sabe diferenciar, el técnico sabe diferenciar también qué es agroecológico y orgánico. Sí, nosotros valoramos, digamos, que en la feria hay productores que pasan por delante del supermercado, se pasó 3 verdulerías y viene y compra rigurosamente todos los días de feria. O sea, viene porque opta por ese tipo de producción. Creo que hay que hacer mucho más conciencia, o sea, falta
Hay también el que viene a comprar porque el precio, por situación, pero creo que hay muchos que optan por este sistema de producción y es lo que le está dando fuerza hoy a este modelo. Sí creo que la conciencia y de transmitir en los técnicos, en los consumidores, es algo que falta mucho por hacer, digamos. Tengo una pregunta para Gabriel. Yo he trabajado en la zona de Villarino y me gustaría que me cuentes a ver cómo ha sido la repercusión de tus vecinos y de los otros productores que han visto que es posible hacer un cambio de producción a un costo muy bajo, por lo que estuviste contando. Esto arranca mi papá en el 84, como conté, con Vicente Larregui, que estaba en ese momento en la agencia del INTA de Médanos, un grupo de 20 productores más o menos, que se reunían todos los meses. La idea del grupo es, de los 20 por supuesto de este grupo, es toda la misma. Obviamente que cada caso, depende de la edad del productor, si tiene hijos, cada uno lo hace a su manera, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva la idea es todo de lo mismo. Y después, alrededor no hay mucha gente que haga eléctrico, prácticamente no hay mucha gente que lo haga. Y bueno, o sea, diario ni hablar, rotativo diario ni hablar. Alguna división por ahí de eléctrico y siguen arando y bueno, sí, pasando 2 o 3 veces el arado, refinando muchísimo la tierra, ya más de lo que es bastante arenosa, ¿no es cierto? Simplemente una aclaración y en base a lo que un colega anterior dijo, uno que tiene una mirada diferente, ¿no es cierto? Simplemente, ni tampoco es para polemizar, para mí los fitosanitarios no son agrotóxicos, simplemente son herramientas estratégicas que se utilizan para el combate de las plagas. Nada más, ese era un comentario. Por la pregunta que hizo Julieta antes, me sigue dando la duda, ¿por qué no adoptan otros productores? ¿Por qué no se extiende? ¿A qué atribuís vos que no se extiende un modelo que aparentemente tiene bajo costo, es exitoso? ¿Por qué no lo toman? Bueno, hay gente que de hecho dicen que nosotros tenemos, en los campos estos que tenés eléctrico rotativo diario, es que tenés suerte, por eso tenés más pasto. Esa es una. Y después a mí me parece que la mayoría de la gente no vive en el campo. Yo vivo en el campo, bueno, la familia vivimos en el campo. La mayoría de la gente no vive en el campo. Y viene al campo, recorre, da una vuelta con la camioneta, mira si tiene que arar, ara una semana, siembra en otra semana y cosecha en otra semana. Y lo que es la vaca le da una vuelta con la camioneta y eso es lo que se vuelve al pueblo. Eso es lo que veo yo. O sea, porque en realidad el trabajo de hacer el alambrado eléctrico es muy sencillo. Produce un amansamiento en la hacienda que es espectacular. Y no veo otra cosa, digamos. No, yo no veo otra cosa. Están poco en el campo. Sí. Poco tiempo en el campo los productores. Muy poco tiempo. Y después se quejan del puma. Sí. Como para ampliar lo que dice Gabriel, tal cual. En realidad, si lo vemos a nivel de estructura social, lo que vemos es que, a ver, cómo se desarrolló el poblamiento del lugar, ¿no? Vino gente a hacer trigo. Tuvo una época donde aprovechó toda la fertilidad que le daba esa superficie desmontada, la consumió y quedó en el resabio cultural, en esa estructura mental de que solamente con hacer trigo o con hacer poco trabajo, en realidad, no estamos hablando nada de trigo, podían vivir tranquilamente. A su vez, eso por un lado. Por otro, es que hubo una deslocalización de las familias. Es decir, en los momentos donde empezó a hacer crisis ese sistema, fueron buscando otras alternativas de ingreso. Básicamente estamos hablando de la segunda generación de los pobladores, que son básicamente profesionales y que se han asentado en Bahía Blanca. O gente que no es profesional y buscó su fuente de ingreso fuera de los predios. Entonces, en realidad lo que hubo es una erosión cultural del productor, más allá de esto de recorrer la camioneta, lo tenemos que buscar más en profundidad. Y es difícil, esto que Gabriel dijo recién, que dentro del grupo las estrategias son distintas según
las edades de los productores y quién le sigue de atrás, está muy claro. Y es como uno apuesta, el grupo en general apuesta a la sostenibilidad. Pero el grado de apuesta en el largo plazo depende cuál es la sucesión generacional que tenga cada una de las familias. Yo una pregunta para Freddy. Le quería preguntar respecto a los sistemas participativos de garantías que generaron. O sea, ¿cuánto les llevó a hacerlo? ¿Qué dificultades tuvo a la hora de hacerlo? Si más o menos tiene una idea de cuánto cuesta, más allá de que también hay un costo en tiempo. Y si eso en definitiva, una vez que se logró, ¿lo consideran un costo o es más un beneficio por propiedades, no sé, por lo bueno que puede resultar por otras cuestiones que surgen? No sé si se entiende la pregunta. Sí, no fue fácil. Primero, cuando el grupo tuvo madurado un poco los criterios, cuáles debieran ser las prácticas, lo que debiera contemplar, involucrar al resto de los actores a que se sumen a esta propuesta no fue una tarea fácil, y sobre todo a los municipios o a los concejales en nuestro caso, para que esto terminara en una norma. Fue un trabajo de llevarlo a la chacra, compartir reuniones, mostrar, hasta generar un interés, digamos. Hemos invitado a la red de COVID de Brasil, ha venido a apoyarnos en esta discusión cuando estuvimos en el Consejo Deliberante, digamos. Fue un proceso largo, pero que se pudo dar, digamos. Y con respecto a los costos, hoy depende mucho de las instituciones. En la medida que las instituciones, el INTA, INCUPO, la otra, el municipio, digamos, están participando, eso facilita, no tiene mayor costo para el productor. Si el productor tuviera que pagar, por eso ya que no se optó por el sistema de certificación empresarial, porque los condicionaba, era caro, digamos. Si este sistema de garantía, uno que certifica el sistema, lo otro es que hay mucho apoyo, inclusive el SENASA forma parte de nuestra mesa, la universidad, digamos, y todo eso hace a que enriquezca esta mesa de debate y de crecimiento para lo que es nuestro sistema.